¿qué es lo primero que piensas cuando te menciono el nombre de Annette Olson? I'm a sleeping beauty. I need to sleep lots and lots and lots of hours every day, otherwise I'm very grumpy. When I'm that stressed, I get a bit aggressive. So yes. You look really ridiculous. If someone says, hey, you sound like blah blah blah, I've been like, no, I sound like me. Great ending. I rock. I scream with power voice. I sing very high pitched. It's nasty. I sing very nasty. It's always not nice to have bad feelings between people. I'm 50, so I have time. But maybe when I'm 70, I don't know if I have any more energy to do any more bucket lists. Durante los primeros años del 2000, la escena del metal sinfónico parecía tener a varios referentes ya consolidados. Tarja Turunen, Simon Simons, Floor Jansen, Liv Kristine, Vivek Sten, entre muchas otras, eran las cantantes que lideraban las listas de popularidad. Varias de esas cantantes poseían voces líricas operísticas entrenadas en canto clásico. Sin embargo, para el año 2007, la banda Nightwish, una de las bandas más representativas e influyentes dentro del género, decidió cambiar a su vocalista, creando un punto de quiebre no solo para la banda, sino también para toda la escena del metal sinfónico. La nueva vocalista sería Annette Olson, una intérprete sueca con una voz dulce, cálida y melódica. Su llegada dividió opiniones entre los seguidores del género. Para algunas personas, la voz y personalidad de Annette no encajaban en un género que se caracterizaba por la teatralidad, la melancolía y la profundidad de la música, pero para otros fue una presencia que trajo versatilidad y originalidad al género. Sea como sea, lo cierto es que su paso por Nightwish no dejó indiferente a nadie. Pero, ¿fue Annette únicamente la voz que reemplazó a Tarja, o más bien una artista que redefinió lo que significa ser vulnerable y auténtica sobre el escenario? En este video exploraremos los inicios de Annette en la música, las luces y sombras de su tiempo en Nightwish, su búsqueda de identidad como solista, así como los pilares que han forjado su identidad y marca artísticas. Esta es la marca de Annette Olson. Bienvenidos sean a The Kjol. Annette Ingegerd Olson nació un 21 de junio de 1971 en Katrineholm, Suecia. Aunque sus dos primeros años de vida los vivió en esta ciudad, enseguida ella y su familia se mudarían a la provincia de Helsingborg, en donde Annette creció y estudió la mayor parte de su vida. Annette creció junto a sus dos hermanos mayores, Peter y Catherine, por lo que ella siempre fue la pequeña de la casa. Además, creció en un ambiente artístico en donde a ella y a sus hermanos se les inculcó el amor por la música. Esto debido a que su madre era cantante en una banda. La madre de Annette la inscribió desde muy temprana edad a clases de varios instrumentos e incluso la obligó a tomar clases de oboe, un instrumento que con el tiempo Annette terminaría dejando al darse cuenta de que lo que ella realmente quería era cantar. Pese a tener dos hermanos, Annette cuenta que tenían pocos intereses en común, pues al ser mayores ellos ya tenían otros intereses que no coincidían mucho con los de ella. Ella cuenta que eso la hizo sentir sola e ignorada por mucho tiempo, desarrollando así durante su infancia una personalidad introvertida, tímida y perfeccionista, pero no perfeccionista en un buen sentido, sino en el tipo de perfeccionismo que produce ansiedad y busca la validación externa. Esta personalidad introvertida e insegura la convirtió desafortunadamente en un blanco fácil para el bullying. Annette cuenta que por mucho tiempo recibió acoso por parte de una de sus compañeras de escuela. Esta acosadora la maltrataba física y psicológicamente, la tiraba del cabello, la golpeaba, la insultaba y se burlaba de ella. Annette regresaba a su casa llorando hasta que un día, harta de los maltratos, decidió enfrentar a golpes a su acosadora. Esto hizo que la chica la dejara al fin en paz, aunque claro, hoy en día es algo que Annette no recomienda hacer. Ella lo cuenta con un poco de vergüenza y dice estar bastante arrepentida. A los 13 años comenzó a participar en algunos concursos de talento y a los 17 se unió a una banda de covers llamada Take Cover. Con esta banda hacía algunas presentaciones en fiestas y eventos privados, pero no duró mucho en el proyecto, ya que sus inquietudes artísticas eran mucho más grandes. A los 21 años, Annette ya gozaba de cierta fama en su comunidad por poseer una voz bastante educada. Esto hizo que algunos productores de la misma localidad la invitaran a ser la protagonista de una obra musical llamada Grandsland, una ópera rock en la que Annette personificaba a una reina espacial. Annette era una chica que estaba muy en
contacto con la escena musical de su localidad, es decir, se relacionaba y conocía a varios músicos, además de llevar una buena relación con ellos. Entre sus conocidos se encontraba Niklas Olsson, un tecladista que en 1995 tenía la inquietud de formar un proyecto de hard rock al que llamaría Allison Avenue. La idea de Niklas era hacer música inspirada en bandas como Journey, Treat y Euro, por lo que tenía en mente buscar a un vocalista masculino. Pero antes de encontrar a ese vocalista, Annette le ofreció a Niklas grabar algunas maquetas como cantante de prueba. La buena química entre ella y el resto de los miembros de la banda, además del sonido tan distintivo que daba el timbre de Annette a las canciones, llevó a Niklas a reconsiderar la idea de mejor tener a una vocalista femenina al frente, por lo que decidió quedarse con Annette como cantante principal. Para el año 2000, la banda ya estaría lanzando su primer disco llamado Presence of Mind, un álbum claramente influenciado por el AOR y el melodic rock de los 80s y los 90s. Las letras del álbum hablaban de amor, esperanza y superación, todo enmarcado en un sonido enérgico lleno de sintetizadores y guitarras melódicas. Un año más tarde, Annette se convertiría en madre por primera vez. Su primer hijo, al que llamó Seth Nathanael, fue producto del amor entre ella y su primer esposo, el empresario Fredrik Blickers. Para Annette, esta experiencia fue totalmente transformadora, ya que ella y su esposo llevaban tiempo buscando formar una familia. Según sus palabras, fue un milagro que le cambió la vida para siempre. Para el año 2004, Allison Avenue presentaría su segundo álbum llamado Omega, un álbum que mantiene una base de AOR y melodic rock, pero con un sonido más maduro, más pulido y con arreglos un poco más pesados. 2 años más tarde, en el 2006, Annette escuchó que la afamada banda finlandesa Nightwish estaba en busca de una nueva vocalista, una cantante que tomara el lugar que dejaba la querida y admirada soprano Tarja Turunen. Annette sabía que la competencia iba a ser intensa, pero al igual que muchas otras cantantes decidió probar suerte y envió un par de maquetas interpretando canciones de Nightwish. Thomas cuenta que la voz de Annette en Everdream lo hizo considerarla casi de inmediato, pero cuando se enteró de que tenía un hijo pequeño, decidió descartarla debido a que el trabajo en Nightwish era muy demandante y requería de una persona que estuviera dispuesta a pasar mucho tiempo lejos de casa y la familia debido a las largas giras. Ante el primer rechazo, Annette decidió no rendirse y dobló la apuesta, enviándole a Thomas algunas canciones de su trabajo con Allison Avenue. Quizá la razón por la que Annette decidió insistir se debe a que ella veía en Nightwish una oportunidad para crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Creía que así su carrera podría alcanzar mayor exposición y le daría la oportunidad de expandir su voz y su estilo de canto hacia otros géneros musicales. Después de una primera ronda de selección, Annette quedó entre las finalistas, por lo que fue invitada a Finlandia para hacer una audición ante los miembros de Nightwish. Annette cantó algunas canciones de la banda y demostró tener versatilidad, originalidad y control escénico. Esto impresionó mucho a los miembros de la banda, quienes buscaban darle a Nightwish un estilo totalmente nuevo y diferente que se alejara de lo que habían hecho con Tarja. Tras la última fase de audiciones, la banda eligió a Annette como su nueva vocalista. Cuando ella recibió la noticia, dijo haberse sentido sorprendida e impactada, pues aunque confiaba en sus habilidades, ella sabía que había otras cantantes muy talentosas que habían audicionado, por lo que no se imaginó que ella sería la elegida. Ella contó que se sintió feliz y muy emocionada, como si un sueño se hubiera hecho realidad. Aunque Annette ya había sido elegida, la banda decidió no hacerlo público hasta el lanzamiento de su nuevo álbum, por lo que las grabaciones para el nuevo disco se llevaron a cabo en secreto. Con esto, el objetivo de la banda era proteger a Annette del escrutinio público, ya que la salida de Tarja había sido muy mediática y había generado divisiones entre los seguidores de Nightwish. Aunque para ser sinceros, eso no evitó que la gente la comparara en cuanto se dio a conocer su identidad. El primer disco de Nightwish con Annette se llamaría Dark Passion Play, un disco que se lanzó en 2007 con el tema Eva como su primer single. El álbum tenía una calidad del más alto nivel. La música y letras que Thomas había compuesto resonaron con la audiencia. Sin embargo, aunque la voz era diferente, muchos fans la recibieron con los brazos abiertos y agradecieron la frescura y originalidad que Annette le imprimía a las canciones. Pero también hubo quienes odiaron el nuevo estilo de la banda, provocando que Annette se volviera, una vez más en su vida, blanco de acoso, burlas e insultos por parte de muchos fanáticos que no dejaban de compararla con Tarja Turunen. Annette enfrentó este acoso de la mano de su familia y sus compañeros de banda, quienes le brindaron apoyo y respaldo durante esta etapa de cambios. El álbum se convirtió en el segundo disco más vendido de Nightwish, y la voz y estilo de Annette le permitieron a la banda llegar a nuevos públicos y conseguir nuevos fans
fans alrededor del mundo, manteniendo a Nightwish como una de las bandas más influyentes dentro de la escena del metal sinfónico. El éxito que Annette obtuvo con la banda atrajo mayor atención hacia su figura y comenzó a ser invitada a nuevos proyectos, por lo que constantemente estaba ocupada. Profesionalmente, Annette vivía una de las mejores etapas de su vida, pero personalmente enfrentaba algunas dificultades. Desafortunadamente, su matrimonio comenzó a atravesar algunos problemas. Annette llegó a mencionar que su éxito profesional fue poco entendido por su expareja, por lo que al final decidieron divorciarse. Algunos años más tarde, Annette reconectó con un viejo conocido, el bajista de la banda Pain, Johan Huskäfel, con quien comenzaría a salir y poco tiempo después anunciaron su relación. En el año 2010, Annette y Johan se convertirían en padres de un pequeño al que llamaron Nemo. El nombre fue elegido por Annette y dijo que lo eligió por la canción de Nightwish, ya que para ella el nombre representa libertad e individualidad. 2 años más tarde, Nightwish presentó al mundo su segundo álbum con Annette al frente, Imaginarium, uno de los trabajos más grandes y ambiciosos que la banda había lanzado hasta el momento. Este álbum le mostró al mundo la capacidad de Nightwish para fusionar metal sinfónico con elementos orquestales, coros y narrativas cinematográficas. Su estilo melódico fusionado con la teatralidad del metal sinfónico le permitieron a Annette demostrar que era capaz de sostener el legado de la banda con un estilo e identidad propias. La banda inició un tour internacional que incluyó un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos. Una de ellas sería Denver. El 29 de septiembre, Nightwish tenía programada una presentación en aquella ciudad, pero unas horas antes del show, Annette le comunicó a sus compañeros que no se sentía muy bien de salud, por lo que fue llevada al hospital para recibir atención médica. Annette creyó que lo más obvio habría sido cancelar el show de aquella noche, pero los demás miembros de la banda no creían que esa fuera una buena idea. Por el contrario, decidieron continuar con el show y le pidieron a las cantantes Alissa White-Closs y Elise Reed que los ayudaran con la presentación de aquella noche. Alissa y Elise aceptaron muy emocionadas, ya que para ambas Nightwish representaba un sueño hecho realidad. Cuando Annette se enteró de la situación, se preocupó y molestó un poco, ya que nadie le había preguntado a ella sobre la idea de ser reemplazada aquella noche. En ese momento dijo haberse sentido traicionada y poco valorada. Por desgracia, este incidente tan solo sería el principio del fin de su historia con la banda. Iniciando el mes de octubre de ese mismo año, Annette le reveló a sus compañeros que estaba embarazada de su tercer hijo, por lo que les propuso posponer las fechas de los conciertos que llevarían a cabo en Australia. Thomas no quería posponer las fechas por varias razones. En primera, porque eso habría implicado cambiar meses de planeación sobre contratos, alquiler y logística, lo cual se traducía en grandes pérdidas económicas. En segunda, por el compromiso con los fans. Thomas ha expresado en varias ocasiones que siente una obligación absoluta de cumplir con los conciertos anunciados, sobre todo porque algunos fans viajan miles de kilómetros y gastan mucho dinero tan solo para poder verlos. Y en tercera, porque muchas personas dependen de Nightwish, es decir, este tipo de decisiones no es que solo afecten a los principales miembros de la banda, sino que afectan a técnicos y trabajadores que apoyan a la banda durante las giras, y esas personas también tienen vidas fuera de su trabajo con Nightwish, por lo que a Thomas le parece irresponsable jugar con su tiempo, planes e ingresos solo porque uno de los miembros principales no pueda tocar. Annette pedía que se priorizara su salud y estabilidad en el embarazo, algo natural y creo yo bastante humano. Thomas en cambio veía a Nightwish como algo que estaba por encima de cada individuo. Intentando llegar a un acuerdo, Thomas le propuso a Annette buscar a una cantante que la sustituyera en esas fechas para no tener que cambiar la agenda que ya tenían planeada. Annette cuenta que al principio le pareció buena idea, pero cuando el nombre de Floor Jansen se planteó como una posibilidad, ella se negó rotundamente. Habría estado demasiado embarazada para ir a Australia, así que quería retrasar las fechas, pero Thomas no quería. Surgieron
Surgieron conversaciones sobre una sustituta y al principio pensé, sí, está bien, pero cuando mencionaron a Flor, la rechacé automáticamente. No me pareció buena idea porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que a los fans les encantaría Flor porque ella es cantante de metal y yo soy cantante de pop. Y la verdad, quería conservar mi trabajo. Y siendo sinceros, la percepción de Annette no estaba para nada equivocada. Los fans sí aceptaron a Flor casi de inmediato. Annette sabía que Flor era una cantante consolidada y reconocida dentro del metal sinfónico, mientras ella seguía enfrentando críticas y desprecio por parte de antiguos fans de la banda. Este desacuerdo fue el punto de quiebre entre la banda y Annette. Desafortunadamente, el 1 de octubre, la banda anunció a través de un comunicado en su página web y sus redes sociales que Annette y Nightwish terminaban a partir de ese momento su relación laboral. El comunicado daba a entender que la separación había sido amistosa y que no existían resentimientos en ninguna de las dos partes. Le agradecieron a Annette por su trabajo y también anunciaron que la cantante Floor Jansen sustituiría a Annette durante el resto de la gira como cantante temporal. Aunque el comunicado intentaba mostrar una salida amistosa, poco tiempo después Annette declaró que realmente no fue una decisión mutua. Ella sintió que la relegaron por lo ocurrido en Denver y por algunas tensiones acumuladas entre ella y el resto de la banda. Aún así, al final agradeció la oportunidad que le dieron y dijo sentirse orgullosa por el trabajo que había realizado con la banda. La separación con la banda fue sumamente dolorosa para Annette. Dijo haberse sentido muy triste y humillada por la forma en que la trataron y fue algo que le tomó mucho tiempo, amor y esfuerzo poder superar. Tras este trago amargo y con el paso del tiempo, Annette anunció que comenzaría a trabajar en su carrera como solista, pero también dijo que daría prioridad y mayor atención a su familia. Para el siguiente año, Annette contraería matrimonio con Johan y también trajo al mundo a su tercer hijo, al que llamó Mio. Para el 2014, Annette finalmente le presentó al mundo su primer álbum en solitario llamado Shine, un álbum con un sonido más enfocado en el pop rock melódico y en cuyas letras plasmó sus sentimientos con respecto a su maternidad, su salida de Nightwish y sobre el miedo de perder a sus seres queridos, un tema que desafortunadamente se presentó porque a su mamá le habían detectado cáncer. La enfermedad de su madre y su maternidad la hicieron replantearse algunas cosas en su vida, por lo que ese mismo año también anunció que ingresaría a la escuela de enfermería. En 2017, mientras Annette aún se encontraba estudiando, llegó hasta ella una propuesta de la disquera Frontiers Music, una propuesta que consistía en unir su talento vocal al de un músico y compositor reconocido. Ese músico sería nada más y nada menos que Jani Limatainen. La disquera vio en Jani y Annette la posibilidad de crear un proyecto que atrajera a amantes del metal y el rock melódicos. Por un lado, Annette era una cantante reconocida y con experiencia en ese género, y por el otro, Jani contaba con grandes habilidades compositivas, además de poseer experiencia en proyectos de música más pesada. Jani y Annette aceptaron unirse y fue así como nació The Dark Element, un nombre que según ellos eligieron porque encajaba con el sonido y temática que querían plasmar en sus canciones. The Dark Element lanzó su primer disco a finales del 2017. Las letras hablaban de emociones intensas, luchas internas, algunas reflexiones existenciales, rupturas, dolor, pero también hablaban de esperanza y de amor. El proyecto fue tan bien recibido que tan solo un par de años más tarde, la banda presentó su segundo disco llamado Songs the Night Sings. Según Jani, este segundo álbum fue inspirado por las emociones, historias y misterios que emergen al anochecer. Historias de amor, pérdida y fantasía en las que la esperanza y la oscuridad se entremezclan. Tras el lanzamiento de este segundo álbum, la banda solo ofreció algunas presentaciones en Finlandia y Suecia. La razón principal fue porque tanto Annette como Jani estaban ocupados en otras actividades. Además, recordemos que en ese año la pandemia del COVID azotó al mundo. En ese momento, Annette aún se encontraba estudiando enfermería, pero ya se encontraba haciendo prácticas clínicas en el hospital de Helsingborg, por lo que le tocó apoyar a sus compañeros del hospital durante esta crisis de salud. Annette ayudó en el área de urgencias
urgencias, cuidando a las personas infectadas y atendiendo a los adultos mayores. Y aunque los retos fueron grandes, nada la preparó en aquel momento para enfrentar uno de los momentos más difíciles en su vida, la pérdida de su padre. Desafortunadamente, el padre de Annette perdió la batalla ante el COVID, una situación que evidentemente la devastó, pero que a la vez la obligó a volverse aún más fuerte. Pese al dolor y la tristeza, la muerte de su padre la inspiró para esforzarse y poder terminar su carrera en enfermería. Para el año 2021, Annette se graduó y comenzó a trabajar oficialmente como enfermera en el hospital de Helsingborg. Ella contó que durante los primeros años de trabajo, algunas compañeras la acosaron y la trataron de forma grosera solo por haber sido la ex vocalista de Nightwish. Según cuenta, sus compañeras la trataban con frialdad, la subestimaban, le hacían comentarios groseros, la criticaban y hablaban mal de ella a sus espaldas, lo cual evidentemente generaba un ambiente hostil de trabajo. Annette cuenta que llegaba a su casa a llorar por lo mal que la hacían sentir. Sin embargo, eso jamás la detuvo. Decidió no rendirse ante los malos tratos y demostró con esfuerzo y profesionalismo que podía cumplir perfectamente con su trabajo. Con el tiempo, las personas que la molestaban comenzaron a respetarla y a valorarla más. Ese mismo año, Annette también nos presentó su segundo álbum en solitario llamado Strong, un álbum que mostró un sonido mucho más pesado y oscuro que su álbum previo. Ella contó que este álbum fue como una catarsis. En él volcó todas las emociones que sintió por la pérdida de su padre y los retos que había enfrentado como mujer, madre y profesionista durante esos 2 últimos años. El título es muy claro y describe perfectamente la esencia del álbum. No importa lo que pase, ella enfrentará cualquier dificultad. 3 años más tarde, nos presentó su tercer álbum llamado Rapture, un trabajo mucho más ambicioso que los 2 trabajos anteriores, ya que contó con la participación de Magnus Carlsson como compositor y productor principal, además de contar con la participación de su esposo Johan en las voces guturales. Según Annette, el concepto del álbum gira en torno a su sentir y a su percepción sobre el mundo de hoy día, pues para ella el mundo se ha oscurecido, por lo que en las letras habla sobre problemáticas sociales, ambientales y personales. Actualmente Annette acaba de terminar una pequeña gira por Sudamérica, interpretando temas de su trabajo con Nightwish. Su gira incluyó a países como Brasil, Chile, Argentina y Perú. Algo que sin duda creo que reveló esta gira sobre Annette es lo importante que sigue siendo para muchos fans de Nightwish, fans que la siguen apreciando por su voz y estilo tan únicos en las canciones de aquella época. Después de todo este recorrido, ¿cuáles podríamos decir que son los pilares que sostienen la marca de Annette Olzon? 1. Allison Avenue. El trabajo y habilidades que Annette desarrolló con esta banda le permitieron adquirir la experiencia necesaria para poder ingresar a Nightwish. Aunque Allison Avenue nunca fue un proyecto que gozara de fama internacional, sí logró posicionar a Annette dentro del nicho del AOR y el rock melódico. 2. Nightwish y su voz. Sin duda alguna, el que Annette fuera elegida como vocalista de Nightwish fue un gran logro para su carrera artística, tanto que hasta el día de hoy sigue siendo mayormente recordada por ello. Tras la expulsión de Tarja, toda la prensa finlandesa e internacional especializada en el género estaban atentos al anuncio de quién sería la nueva voz de Nightwish. Fue un momento en el que Annette recibió muchísima atención, tanto para bien como para mal. Manejar este nivel de atención fue muy duro para ella, pero gracias a esto logró ser reconocida en la escena del metal sinfónico, y esto le abrió muchísimas puertas en lo profesional. El disco con el que debutó ha sido el segundo álbum más exitoso de la banda, como ya habíamos dicho, y aunque las canciones del disco agradaron bastante tanto a la crítica como a los fans, en las presentaciones en vivo la situación fue muy diferente. Como era de esperarse, Annette interpretó en los conciertos algunos temas de la era de Tarja, y aunque algunas canciones
canciones les dio una reinterpretación bastante interesante, en otras se notaba que le costaba llegar a las notas y que no pudo adaptarlas correctamente a su voz y a su estilo, aunque también algunas de las canciones de Dark Passion Play dejaron bastante que desear. Esta situación la llevó a ser duramente criticada, tanto que hasta el día de hoy permanece el estigma de que su voz en vivo no es tan buena. Afortunadamente, Annette ha demostrado que ha entrenado su voz y desde el tour de Imaginarium ha ofrecido mejores interpretaciones. The Dark Element y colaboraciones. Indudablemente otro de los hitos dentro de la carrera artística de Annette es The Dark Element, un proyecto con el que pudo resurgir desde las cenizas y con el que pudo al fin librarse de la sombra de Nightwish. Las canciones de The Dark Element la hicieron brillar nuevamente como vocalista, con letras profundas e interesantes, así como instrumentaciones épicas que la llevaron a imponerse como una figura poderosa y emocional dentro del metal. La dinámica entre Jani y Annette parecía ser buena y en las pocas presentaciones que se hicieron en vivo se notaba que ambos se sentían realmente cómodos trabajando juntos. Aunque el proyecto no está muerto del todo, sí ha pasado un tiempo desde que lanzaron su segundo álbum. Otro punto favorable a considerar dentro de la carrera de Annette es que desde que estaba en Nightwish inteligentemente se dedicó a colaborar con algunas bandas y proyectos de rock y metal. Algunas de estas colaboraciones fueron muy afortunadas porque le permitieron ser reconocida fuera de su trabajo con Nightwish y también le permitieron forjar amistades y relaciones con otros músicos talentosos. 4. Estilo, naturalidad y forma de vestir. Si algo podemos decir de Annette es que se compromete visualmente con los proyectos a los que ingresa. Ha procurado crear un estilo y forma de vestir acorde a los distintos proyectos en los que ha estado. En Allison Avenue procuró proyectar un estilo glam cercano al AOR clásico. Su cabello naturalmente rubio algunas veces lo pintaba de rojo con un corte en capas que hacían alusión a este tipo de peinados con volumen de los años 80. En Nightwish adoptó un estilo más oscuro. Procuraba pintar su cabello de negro, al menos para las fotos y videos promocionales. Igualmente al vestir mantenía un estilo entre lo gótico y lo rockero, con algunos elementos modernos y de fantasía, en el que predominaba naturalmente el color negro, pero durante los tours a veces podíamos verla con un estilo más arriesgado, por decirlo de algún modo. En The Dark Element mantuvo un estilo oscuro y un poco rockero, pero también se atrevió a experimentar con otros colores. En solitario nos ha mostrado distintas facetas, desde un estilo muy casual, pop y luminoso, hasta un estilo muy oscuro con algunos elementos de fantasía, obviamente sin dejar de ser ella misma y darle su toque personal. Annette ha mostrado en sus redes sociales que le gusta mucho la moda, que tiene un estilo propio y que le gusta experimentar con la forma en la que viste. Puede o no gustar su forma de vestir, pero si algo ha quedado claro es que es una persona creativa que no teme a lo que los demás digan de ella. Incluso en su Instagram ha mostrado que le gusta crear su propia ropa, ya sea tejiendo, rediseñando o reusando algunas prendas viejas para darles un nuevo uso. 5. Personalidad amable y resiliente. Tras toda la investigación que hice para poder hacer este video, sinceramente creo que una de las mejores y más bellas cualidades que tiene Annette es la resiliencia. Realmente me sorprende lo mucho que ha sido acosada a lo largo de su vida y cómo ha logrado enfrentarlo con una actitud positiva sin ceder al odio.
yo no podría. Aún así, sin duda, una de las etapas de más odio que a Annette le tocó enfrentar fue cuando ingresó a Nightwish. Annette no solo recibió críticas y abucheos durante los conciertos, también ha contado que llegó a recibir amenazas de muerte. Creo que solo una persona fuerte, resiliente y madura como ella podría haber sido capaz de soportar todo el odio, acoso y críticas que las personas lanzaron hacia ella en su momento. Un odio evidentemente injustificado y que de ninguna manera merecía. Otra cualidad que Annette mostró durante su era con Nightwish fue su empatía. Cuando sustituyó a Tarja, en las entrevistas siempre procuró expresarse con respeto y admiración hacia ella. Jamás se burló o intentó meterse en problemas que no le correspondían. 6. Y por último, religión. Si bien la religión de Annette no aparece como un discurso explícito en su trabajo, sí la utiliza como filosofía e inspiración para componer y cantar. En diversas entrevistas ha mencionado que su fe le ha dado fortaleza en momentos difíciles. Es parte de su vida personal y aunque no la exhibe de manera dogmática, la espiritualidad está muy presente en su forma de ver el mundo y en varias de sus letras. Sin duda alguna, Annette es toda una caja de sorpresas. Su personalidad curiosa, creativa y alegre le han ganado fans en distintas partes del mundo. Su historia nos recuerda que la voz no solo se mide en técnica, sino también en la calidad interpretativa y la capacidad de transmitir distintas emociones. Así que déjame saber en los comentarios qué etapa de Annette te gusta más, si te gusta su trabajo como solista o si la prefieres en algún proyecto más pesado. Recuerden que pueden suscribirse y que al comentar e interactuar nos ayudan muchísimo para que este proyecto crezca y se convierta en algo digno de existir. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por quedarte, bye bye.